en la privada te llegó a suceder No, eso de que vieras que se iban a pelear y iban todos. no, nunca. O sea, más bien iban algunos de escuelas públicas de atrás a Ah, amenazar a los ¿cómo de... crees? Sí, pero O sea, no, ustedes a ellos no. no, no. No, pues ya no hay orden en esta escuela. Entonces a mí la verdad es que yo dije, no, las escuelas de paga no me gustan. Quiero intentar en una pública. Sí eran muchas, opiniones, o vaya, muchos comentarios sobre, no, pues que en la escuela privada, vaya, tienes más privilegios. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de El Frente Juvenil, CROC, Ciudad de México. Yo soy Carla Tovar y el día de hoy invité a mi compañero Joan Suárez. ¿Cómo estás, compañero? Hola Carlita, mucho gusto de estar nuevamente en este podcast. Muy, muy emocionado por este tema que tocaremos el día de hoy. Tan emocionado que no sabes, no tienes palabras. Que no tengo palabras Si no para... vieron el episodio pasado con Joan, hablamos de... ¿De qué hablamos? Ah, del Día de la Mujer. de la mujer. La postura como hombre en el Día de la Mujer. Y ahorita pues traemos un gran tema. Emocionante tema. Yo creo que Controversial, yo de que creo que controversial. hay diversas opiniones sobre este tema. Creo que podemos tocar algunos que podrían ser buenos. Sí, como dicen, cada quien habla como desde... Su trinchera. Ay, desde lo que vivió. Y el tema es las escuelas públicas versus las escuelas privadas. Privadas. Tú estudiaste en ambas, ¿no? Me comentabas. Sí, de hecho sí. De primaria, bueno, de kinder a prepa estuve en escuelas públicas. Y ya en la universidad estuve en una privada. Y por ¿Tú? ejemplo, tú que estabas en escuela pública, ¿qué escuchabas sobre las escuelas de paga? O sea, sí en primaria, secundaria, ¿qué escuchabas? Pues sí eran muchas opiniones, o vaya, muchos comentarios sobre, no, pues que en la escuela privada, vaya, tienes más privilegios, porque pues ahí son, ya ves que en las escuelas privadas es de que bueno, pagas tu colegiatura y puedes ir a clases de natación, clases de fútbol y cosas así, Extracurriculares. extracurriculares. Y pues en las públicas, ¿no? O sea, ahí ir a jugar fútbol era en tu recreo y pues obviamente no tenían albercas de natación. Sí, yo creo que la principal diferencia, bueno, pues es que en la escuela de paga, pagas. Y en la escuela pública, Oye, pues, que en las públicas también pagas. pero son Ah, cuotas, ¿no? sí. Se supone como de Sí, sí, sí. recuperación y es algo mínimo. A comparación de las colegiaturas de algunas escuelas que están demasiado elevadas. Sí. Hay de todo también, pero pues sí se caracterizan por eso, ¿no? Porque sí son más caras, porque aparte te exigen material de la escuela, que los cuadernos con el logo de la escuela, porque no puedes Sí. llevar el escribe que compraste de El 10 escribe de 11 pesos pesos. en el Walmart, entonces, pues sí, los uniformes a fuerzas de ahí, no del carrito de afuera que se pone a vender uniformes. Sí. Y bueno, entre muchas diferencias, pero yo lo que te preguntaba es que, por ejemplo, en las escuelas de paga era mucho que sonaba de que, ay, no, es que los de las escuelas de gobierno, o sea, como muy clasista Sí. ese rollo. Y yo me acuerdo que los papás era como de, te voy a mandar a una a una escuela pública si no sacas buenas calificaciones. O Sí, sea, ese era su era como un castigo, sí. castigo. Pero no se escuchaba algo, o sea, como algo así de, ay, los de las escuelas de paga, los Pues presos sí, o algo así. ¿O obviamente, o no? sea, siempre ya sabes lo de los privilegios o del clasismo y todo eso, pues sí se escuchaba mucho de que no, pues en las escuelas privadas solo van los niños, pues sí, los niños De- riquillos, que se puede decir. Y como dices, hay precios para todo, ¿no? O sea, puede haber tanto elevadas y hay algunas de paga que pues todavía están el precio razonable. Pero sí, o sea, era escuchar eso de que pues de clasismo. Y sí, o sea, de que si no sacas buenas calificaciones te voy a mandar a una pública. Y Sí, así, ahí ¿qué sí. tiene de malo mi Mi escuela escuela. pública? Yo me acuerdo que luego los de las escuelas públicas iban y se paraban, o sea, yo iba en escuela de paga hasta igual la El secundaria. privilegio.
No, a secundaria. Después ya entré a una pública. Pero yo me acuerdo que sí era como siempre este tipo de comentarios. Y en la secundaria atrás había una escuela pública. Ujú. O sea, daba como a espaldas de nuestra secundaria. Entonces ellos entraban a la misma hora y nos molestaban o nos gritaban cosas desde su escuela. Y a veces llegábamos temprano y había de que calzones o brasieres que aventaban de esa escuela hacia la nuestra. ¿Y qué, Y en qué escuela era? O sea, ¿qué grados? ¿O secundaria, secundaria? Ok. sí. Pero pues ellos ya vivían cosas bien random, o sea, Sí, sí, yo sí. sí ya los veía de que, pues en la escuela de paga era como que te esperabas adentro, que todavía tu mamá llegara por ti, eran pocos los que se iban solos o así, o se salían de la escuela, pero la mayoría pues todavía ahí Niño bien. esperábamos, ajá, y los de la escuela pública ya andaban afuera, ya casi casi pidiendo cerveza. Y mi escuela era católica, entonces ellos se reían mucho de eso. Y sí eran como muchas burlas Ujú. sobre esa situación. Y yo siempre me preguntaba como de, ¿qué es? Yo quiero ir en una escuela pública porque no me sentía en un ambiente Bueno, tan padre en una escuela de paga, la verdad. y aparte dices que era católica. Bueno, dicen Sí. que o sea, es más, si de por sí una escuela privada es un poquito más reservada en esas cosas de dejar salir a los niños, Ujú. sin que sus papás estén allá afuera. O sea, siento que en las escuelas católicas son un poquito más de... Pues yo creo que sí, pero en la mía no era tan así. O Ok. sea, sí era católica, pero no como escuela de monjas, Ujú. que son como ahí sí muy estrictos. En la mía, pues sí eran más, había más posibilidades, ¿no? O sea, no eran tan estrictos, honestamente. Creo que también por eso me sacaron de esa escuela, porque ya de repente, pues todos empezaban como que ir con el cabello Sí, pintado sí, y sí. las uñas postizas y así. Mi mamá decía, no, pues ya no hay orden en esta escuela. Entonces a mí la verdad es que yo dije, no, las escuelas de paga no me gustan, quiero intentar en En la una pública. pública. Y pues hice mi examen para quedarme en una pública, el de Comipems, y me quedé en el Poli, en Vocacional uno y viví totalmente diferente, o sea, sí, es Sí. una brecha muy amplia. Eh, yo entré a la prepa pública y eran comentarios como de, no, pues es que mi amiga la que salió embarazada en la secundaria, pues ahorita ya su bebé, no sé qué y yo. ¿Cómo que tu amiga salió embarazada? Es que en ¿Tú tal como por? fiesta de 15 años probé la marihuana y yo. ¿Cómo que la marihuana? Nosotros no nos dejaban, no nos llamaba la atención. A lo Ujú. mejor no faltaba quien buscaba así de que un tequila o algo así, pero te juro que O no me tocó sea, ver puros nada niños de eso, bien. sí. Digo, no todos quizás, pero tranquilos hasta Ujú. cierto La punto. mayoría. Y yo ahí ya escuchaba cosas así que habían vivido, que yo decía, ¿qué onda? O de que en sus secundarias habían, no sé, o sea, a lo mejor como que las travesuras de mi escuela eran esconderle la libreta al maestro. Pero ellos hacían cosas que era así como de voltear todas las sillas y amarrar al maestro. Y yo, Sí, de sí, muy hecho, diferente. sí, en mi secundaria, sí, o sea, sí era, pues sí, por ejemplo, también las famosas peleas de entre chavitos, de, no, te veo en la calle de allá atrás, tú y yo, que no sé qué, y ahí va toda la bola, no sé si en la privada te llegó a suceder, No, eso de que vieras que se iban a pelear y van todos, no, nunca. O sea, más bien iban algunos de escuelas públicas de atrás a ah, amenazar a los ¿cómo de... crees? Sí, pero O sea, no, ustedes a ellos no. no. No, aquí sí, por ejemplo, estaba en la secundaria que yo iba y aparte había otra. Y siempre era como el conflicto entre esas dos secundarias, públicas. Y de, no, es que ya vienen los de la otra secundaria a pegarnos, que no sé qué. No, pues vamos todos. Y ya ahí se veía la bolita nada más en las calles. O luego, por ejemplo, yo tenía una amiga que hasta se peleó con una señora. Y yo así de, no manches, era una señora. O sea, nosotros teníamos que, ¿cuánto? ¿15 años? ¿13? Como de De 13 a 12 14 a años, ¿no? 15. Ajá, de 13 a 15 años. Y la señora, pues, de unos 30 yo creo. Un poquito más, un poquito menos. Pero, pues, obviamente mayor que nosotros. Y mi amiga se la agarró a golpes. Y así, no manches. O sea, eso puedes vivir Ay. en una escuela, en una escuela pública.
Y igual, y por ejemplo en educación, yo escuchaba mucho que las escuelas privadas, o sea, sí llevan inglés y cosas así. Desde kinder o primaria, ¿no? O sea, tú llevas de inglés, supongo que desde... Y en las públicas, ¿no? Casi... Hasta ahorita ya se está viendo que sí meten inglés. Sí, creo Pero que no antes... llevan como inglés todos los días Ujú, o cosas así. Pues yo en el kinder sí llevaba, honestamente no me acuerdo que cuántos días, ¿verdad? ujú. Era un kinder, pues sí era de paga, no sé qué tan prestigioso era, según yo era como algo normal. En la primaria sí mi escuela pues tenía un buen nivel de inglés, entonces sí era como que se dividían de nivel básico y avanzado. Ok. Entonces yo honestamente siempre fui bien mala para el inglés y yo los De- primeros años fue... No decías, the pilot is red, la No, pelota es roja. yo no decía, yo sí la hablaba. No, no es cierto, pero no, no era buena y, o sea, sí era, siento un buen sistema, pero a la vez yo pienso que en las escuelas de paga sí se da ya mucho el tema de, todos lo escuchamos, yo creo que en algún punto de, en las escuelas de paga, pues te pasan porque estás Para tu pagando la calificación. colegiatura. Sí. Y yo honestamente a lo que yo viví como en mi época de estudiante, creo que es cierto. Mm, Bueno, en la universidad estuvimos juntos, sí. estuvimos en una escuela de paga que a lo mejor no es prestigiosa ni renombrada, a lo mejor no era cara a comparación de otras universidades, pero al final tú esperas un aprendizaje, un buen sistema educativo y la verdad es que sí se da mucho el hecho de que yo veía todavía de que compañeros llevaban a sus mamás para que hablaran con la orientadora y les dejaran entregar trabajos fuera de tiempo. Sí, sí, sí. No había un control y también era de que les decían, es que yo estoy pagando para que mi hija pase. Y Sí. los buenos maestros que nos tocaron eran de los que se quejaban. Y ahí fue donde yo notaba la diferencia porque una vez la coordinadora me dijo, tú nunca vienes a quejarte de ningún maestro. Y pues no, no tengo por qué quejarme, pues esos son los buenos maestros de los que de Sí. verdad aprendes. Porque yo en la escuela pública justamente aprendí que si yo me sacaba un 6 era mi 6 y era lo que yo sabía. Y Eso me sí. había costado sacar mi 6. Era pues a lo mejor más difícil sacar o lograr un 10, ¿no? Sí. Pero era el conocimiento que tú te llevabas. Y en las escuelas de paga, pues no. Sí, no, o sea, los pocos maestros, porque sí fueron, o sea, los maestros contados. Una disculpa, pero tuvimos unos inconvenientes aquí en cabina. Pero ya pasaron. Ya, Este, puedes continuar. y bueno, pues estábamos viendo de que los pocos maestros que nos tocaron, sí fueron muy contados los que nos enseñaron algo. Por ejemplo, nosotros que estudiamos la carrera de comunicación, pues vemos cosas de cine, de fotografía. O sea, y sí fueron muy pocos los maestros. Por ejemplo, voy a mencionar a nuestro querido Santa Cruz, que la verdad a él sí le aprendí mucho. Y, o sea, sí era bueno. Era estricto, pero bueno, o sea, no era de que te voy a regalar tu 10. O sea, a mí sí me tienes que trabajar bien para poderte yo dar esa calificación. Si no, pues, o sea, y Sí, fue de y los era que... justo lo que a los alumnos Ujú, los no que se les quejaban. gustaba. Ajá, los que se quejaban no les gustaba. O sea, que les exigieran, que les pusieran orden. Porque pensaban que, pues, por estar pagando, les tenían que dar Sí. una calificación. Y prácticamente así se acabó la carrera ahí, porque al final sabes que tienes como esa parte. Y yo, por ejemplo, no sé, regresando como a primaria, secundaria, no sé si tú te acuerdes más o menos qué porcentaje le daban a tus exámenes en tu evaluación. O sea, ya ves que era como que te evaluaban tareas, este examen, participación, no sé, pero ¿tú te acuerdas más o menos qué porcentaje tenían tus exámenes? Me acuerdo que tenían como 60% exámenes. Ajá, o Y, sea... y eso era una diferencia que yo veía con amistades que tenía que iban en escuelas públicas, que me decían, no, pues es que mi examen vale 60, vale 70. Y en las escuelas de paga valían luego el 20, el 30. Y todo lo Sí. demás era tarea, Y participación, asistencia. actividades, proyectos, o sea, prácticamente te regalaban muchísima Sí. Sí, o calificación. sea, sí me acuerdo que en primaria, todavía hasta secundaria, mi porcentaje era de como el 60%. Y de tareas era un 30 y asistencias un 10 y el otro 10 no me acuerdo. Ajá, Pero, y pues sí era un porcentaje ujú, mayor. Entonces, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo de la escuela de paga a la pública,
que ya en la pública era, y en prepa, ya era así como de 80% tu examen, y yo, ¿cómo voy a hacer un buen examen? Aparte yo, la verdad, de estudiante, distraída, Ay, ya somos dos chocalas. no, mal, Por eso nos caímos muy bien. no era como que mi fuerte la escuela. Entonces, sí, creo que sí son cosas muy, muy diferentes. No sé, a lo mejor a mis papás siempre les preocupó más que el estudio, les preocupó como el ambiente, o sea, como Ok. el hecho de la gente, o si eran mucho así de con quién te vas a relacionar, de que no vayas a caer como con gente que te Mala. quiera, ajá. Entonces, sí, para ellos era, yo me acuerdo que una vez justo pasé por Boca Uno y les dije, yo quiero estar en esa escuela, y me dijeron, no, porque esa escuela es pública. Así fue su primera respuesta, y yo. Y creo que yo me quedé mucho con eso, y yo por eso dije, yo quiero estudiar ahí, pues Ujú. ¿qué de ¿Qué diferente tiene? puede tener? O sea, debe ser lo mismo. Y creo que al final son, pues, es la educación que te dan en tu casa, porque yo, a pesar de que estuve en una vocacional y que conocí gente muy diferente a lo mejor a lo que yo venía y estaba acostumbrada, nunca probé una droga o nunca hice algo que yo no quisiera y Ujú. estuviera consciente de que quería hacerlo. Bueno, eso Entonces, sí. no es el ambiente realmente, es lo que tú quieras hacer y que estés seguro. A lo mejor yo ya en prepa ya era más consciente, a lo mejor los niños de primaria o secundaria son más como moldeables a hacer o a Sí. estar en Sí, ciertas por ejemplo, situaciones en la que no. secundaria, o sea, yo iba a mis primeras fiestecitas en casa así de amigos y cosas así. Y luego sí compraban, no sé si llegaste a conocer las famosas aguas locas. Ujú. Pues preparaban sus aguas locas y todo y le echaban del tequila el más pinche jodido y más feo que pueda existir, que ni siquiera es tequila, porque creo que eso se llaman destilados de agave, algo así, me parece. Y les echaban eso a las bebidas. Y ya con eso empezaban la fiesta. O sea, ahí sí llegué a ir y no es como que yo me pusiera borracho ni nada, porque pues sí, un vasillito o dos, porque pues o sea, sí iba, pero me daba miedo que llegara y mis papás, ¿tomaste? ¿Hueles a...? Como, ¿por qué tomaste? Y ya no dejarme ir o Y cosas así. también a esa edad es como que querías tú encajar con la sociedad Ajá, y lo hacías, ¿no? Aunque sí. fuera poco, pero lo hacías. Y, o sea, yo sí me acuerdo que llegaban a tomar, pero no, la verdad no eran así como, pues siento que, o no sé si yo nunca me percaté, ¿verdad? Pero Ujú. al menos como con mi grupo de amigos no era así, o sea, sí era que hacíamos pijamadas y neta no llevaban alcohol ni nada. Sí, sí, sí. Y siento que en otras circunstancias, pues sí lo hacían. Otra cosa que yo veía luego era que saliendo de la secundaria me quedaba una plaza muy cerca. Ok. Y nos íbamos como a la plaza, pero era de que la mamá de alguien de nosotras nos acompañaba a la plaza Ujú. para no dejarnos solas. Llegábamos a la plaza y era ver un buen de niñas o niños, bolitas así de chavos de escuelas públicas, pero solos, o sea, era como que y todos andaban Sí. solos. Y nosotras así, ¿por qué nosotras sí nos acompaña nuestra mamá? ¿Por qué tu mamá viene atrás de nosotros? Sí, como dices, o sea, creo que el hecho de que vayas en una escuela pública o una privada, no... El que te incitan a probar, no sé, alguna droga, o sea, ya queda en ti, no si es en pública o en privada. Porque pues sí, o sea, dicen, no es que en una pública vas a conocer las drogas, Yo estaba hablando de las plazas y estás hablando de las drogas. Sí, y de hecho, por ejemplo, eso que dices de las plazas, o sea, yo nunca me fui de pinta, o sea, nunca. Nunca me fui de pinta desde la primaria, que era como, bueno, en la primaria no tanto, en la secundaria y en la prepa nunca me fui de pinta. Y por ejemplo, tus amigos sí. Sí, o sea, sí había amigos que sí se Que van de sí se pinta o iban. cosas así, pero yo nunca, de verdad nunca me fui de pinta. Pues yo nunca pude porque, por ejemplo, después de estar en esa escuela católica, ahí estuve toda la primaria y un año de secundaria, pero ya después me fui a otra. Y pues era la misma dinámica, ¿no? O sea, Ujú. nos pasaban a dejar y de que el carro ahí Ahí afuera de la afuera, puerta y sí, te sí, sí. recibía uno de como de ayuda de ahí de la escuela y ya te metías pues directo a la escuela, no era como que te podías escapar de ahí. Y pues durante las clases pues había cámaras en todos lados, o sea, en esa escuela teníamos cámaras hasta afuera de los baños. ¿Cómo crees? Sí, ya aparte era súper chiquita y se daban sus rondines, Ujú. entonces era muy difícil como que salirte, obviamente, no había chance. Y yo me acuerdo que una vez con una amiga dijimos, hay que saltarnos la clase. No, fue, te juro que la hora más, aparte mensas, Ujú. porque
En la primera, se cuenta que teníamos matemáticas y nos dividían una hora casi al principio y la otra hora casi al final. Ok. Entonces nosotros ahí en esa escuela cambiábamos de salón cada clase. Ujú. Pues entramos a la primera y ya mágicamente en la Segunda de ya no la tarde estaba. ya no estábamos, o sea, ¿cómo, no? Como Ujú. si no podías salirte de la escuela. Y las dos, que éramos íntimas. Entonces nos fuimos a esconder al baño, pero fue así como que echamos las mochilas al último baño que era donde estaban las cosas de la señora de intendencia. Y nosotras andábamos ahí en el baño y caminando por fuera. Claramente vieron las cámaras y andaban buscándonos y Ujú. nosotras escondidas en el baño. No, o sea, una hora infernal porque no sabíamos ya qué hacer. No era como que Tuvieras tuvieras mucho. una hora productiva para hacer otra cosa o Ujú. mínimo para... No, o sea, no podías porque era una escuela muy pequeña. Sí. Pero fue como solo por la anécdota de saber qué se sintió saltarse una clase. En Ya la, luego en la vocacional me saltaba casi todas, ¿verdad? Pero... en la secundaria sí, por ejemplo, la mía sí era algo grande. Sí, por ejemplo, las canchas estaban hasta abajo y hasta abajo había una barranca y, y la pared no estaba tan alta, o sea que sí, fácilmente sí se podían saltar. De hecho, yo también, yo cambiaba de salones, ujú. pero como de repente vieron de que no, pues ya no está esta persona, ya se saltó la clase esta persona, pues dijeron, no, pues ¿saben qué? Se Ya, cambian los sí, maestros. ajá, los maestros y ya nos quedamos en un salón. Y porque sí, o sea, sí se iban, sí se saltaban las clases, se iban a las canchas, porque, o sea, la escuela sí era grande Ujú. y las cámaras, pues, creo que ni había. Creo que ya hasta el último año pusieron cámaras. Y bueno, sí, ya hasta el último año sí me saltaba las clases, pero ya hasta el último año, o sea, no. Pero de no entrar a la escuela, porque, por ejemplo, en los primeros años, pues sí me iban a dejar, pero no era como no me dejaban hasta la puerta, sino que una esquina antes me dejaban y ya yo, entraba, pero ni así tuve. Y es que esa es otra de las grandes diferencias de que las escuelas públicas son muy grandes porque reciben a muchísima Sí. gente. Yo no sabía que para la secundaria, por ejemplo, pública también hacían examen, tipo como de colocación. Mm, no. De hecho, no es como tal examen, sino que cuando estás en la primaria te dan como unos papelitos que te tienes que escribir por internet. Y ¿sabes qué? Quiero esta escuela, esta secundaria y esta secundaria. Y dependiendo del cupo o de tu promedio, te mandaban a tal secundaria. Pero bueno, yo sí había escuchado que hacían un examen de Bueno, aciertos. a lo mejor en otros Es que tú sí. eres Estado de Sí, yo México. soy Ah. Bueno, a lo mejor sí es diferente establo de porque México. yo sí escuché que para entrar a la secundaria pública tenías que hacer como un examen y sí sacar cierto número de aciertos y también por eso te colocaban. Digo, a lo mejor muchos menos aciertos que con mi Sí, PEMS, pero sí tenías que hacer uno. eso Si no alguien sabía. sabe, puede decirnos Sí, en los si, comentarios. O sea, yo de que vengo si del lo establo de hacen. México, sí, me acuerdo que No es cierto. que me dieron mi papelito y me dijeron, qué secundaria querías. O sea, y ya, tenías que poner la dirección y el nombre de la secundaria. Y ya igual dependiendo como tu promedio, te decían, no, ¿sabes qué? Tienes buen promedio, te vas a esta. Porque hasta eso sí, hasta en las secundarias públicas, ahí luego sí se ve como que también se distingue un poquito, así como de las privadas con las Sí. públicas, igual con las públicas, ¿Cuál es mejor, no? sí, Sí, o sea, yo también me acuerdo que escuchaba ahí por mi casa de, no, esa sí es buena y esa no. Y no, esos son los que no tuvieron casi aciertos sí, o porque, cosas por así. ejemplo, yo iba en una secundaria y mi novia, mi novia actual, iba en otra y luego así la hago burla, no, es que esa secundaria era de fresitas o cosas así. Ajá. Y y porque, te digo, o sea, hasta en las secundarias públicas se veía como Sí, se que da el eso cambio. como... Perdón por tantos cortes el día de hoy, es que Es que, estamos muy risueños. El eclipse. el eclipse. Ay, no, No. espérate, otra vez. El eclipse no ha pasado. El dormido es el tagle, güey. El eclipse es el que nos puso así a todos. Bueno, disculpen tantos cortes, pero vengo con mi misma idea. Eh... No mames, estoy... Disculpen tantos cortes, ya vengo con mi idea fresca. Bueno, no tan fresca. No, de que por lo mismo de que reciben mucha gente, platicaba yo la otra vez con ustedes que decían como de, no, es que yo iba en tercero, y yo Ah, así, sí.
¿Cómo que en tercero, Pues es que eran demasiados grupos y aparte es otra de las características que siempre yo escuchaba cuando era niña, ¿no? No, es que en las escuelas públicas, en un grupo hay hasta 40, 50 Sí, personas. sí, sí. Y pues en mis grupos eran 25 personas, ¿no? Sí, por ejemplo, 30 ya eran así como que demasiadas. Pero era de que segundo A y segundo B, segundo C, así ya como que por mucho. sí, de hecho yo me acuerdo, éramos como unos 50 yo creo en mi salón. O sea, y 50 por cada grupo y eran de la A a la F. Y o sea, por cada grado, que eran 3 grados. Era desde primero A, primero F, primero, segundo A hasta segundo F. Y de tercero A hasta tercero F. O sea, sí No, sí, éramos eran demasiados. varios. Y por ejemplo, nosotros veíamos igual, este, clases de, ay, ¿cómo se llama? Por ejemplo, llevaba máquinas y herramientas y hay unos que llevaban electricidad, dibujo técnico. O sea, aparte de nuestras materias, cada quien elegía como que quería estudiar aparte de, Sí, eran taller. ajá, los talleres. Sí, bueno, no, ese sí también los Sí. de Bueno, paga, pero por ejemplo, en la primera secundaria que yo iba teníamos taller y aparte teníamos club. Y mm, aparte el club era así como de teatro, baile o cosas así, ujú. fresitas. Y el taller también, o sea, puedes escoger como música, cocina, o sea, cosas así. Otra cosa creo que sí es el horario, porque en las escuelas públicas salían de que 12, 1 de la tarde y en las escuelas de paga salíamos a las 3 de la tarde o Sí. más tarde, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí es como que el horario, pues lo que escuchas de que grupos muy grandes, y si yo cuando entré a la vocacional, me acuerdo que también me costó mucho trabajo eso, de que mis grupos siempre eran chiquitos, pues la atención es como más hacia ti o como sea, y ahí yo entré y éramos como 50, y yo que me apellido Tobar era de las últimas de la lista, y yo, Sí. Jesús, o sea, horrible. Pero no quiero quemar la escuela, pero en la universidad que estuvimos antes También. de la Ujú. que ya acabamos, eran grupos enormes. Sí. O sea, para hacer escuelas de Ujú. paga eran grupos enormes, no te ponían ni tantita atención. Se tardaban toda una clase o dos Dos clases en clases en revisar revisar. tareas o proyectos. La verdad también estaba horrible. Sí. No voy a decir nombres, pero Unitec. Sí, se pasaban con eso. O sea, sí eran como. Te tomaban 2 clases para revisarte una tarea de hace una semana. Y así de no manchen. Y Entonces, para finalizar, yo quiero decir que sí es muy cierto eso de que la escuela no hace al alumno. al alumno, ¿cómo es? Sí, ¿no? La escuela no hace al alumno. El alumno hace la escuela. Sí, ¿no? Sí, o sea, bueno, el que es perico donde quiera es verde. No, y por ejemplo, o sea, el hecho de que sea una privada, o sea, sí, y digo, o sea, para aprovechar a los maestros que son buenos, porque, por ejemplo, en la universidad que estábamos, o sea, sí teníamos algunos maestros buenos, y aprovechar eso, aunque sea, porque, pues, o sea, las privadas sí es una realidad que sí te pueden regalar la calificación. Sí, es aprovechar. Ujú. Donde estés, pues aprovechar. Y saber que tienes la oportunidad y posibilidad, porque también, aunque estés en una escuela pública y a lo mejor no tengas muchos recursos, también los papás hacen un gran esfuerzo Sí, por comprar lo poco o mucho que tengan que comprarte, pero ya tan solo los útiles, pues sí son caritos, más ahorita. Entonces, aprovechar pues esa oportunidad de estudiar y de aprender algo pues que te va a servir para tu vida diaria y ya cuando entras a la vida laboral a veces te arrepientes, ¿no? Y dices, ay, sí, ¿por qué no aproveché más esto? ¿Por qué no valoré lo que mis papás hacían por mí? Y ya después de más grande pues eso sí. te das de topes y todos te lo dicen. Ustedes estudien, échenle ganas a la vida, valoren. Ya Yo sé sea, que todos tenemos que vivirlo y a nadie nos gusta la escuela, o bueno, a mí no me gustaba, pero ya sea privada esta o fue la pública, diferencia entre privada y pública. Y muchas sí. gracias por asistir el día de hoy, Joan. Muchas gracias, Carlita, por invitarme No, de nada. nuevamente y Cuando estuvo muy quieras. divertido el día de hoy. Bye.